Ahora ya estoy grabando. Así que bueno, como les decía esta normativa, vamos a ver nosotros la sección que incluye las viviendas. ¿Está? Básicamente vamos a ver de todo esto cuál es su dominio de aplicación. Obviamente el dominio de aplicación van a ser las viviendas que nosotros vamos a trabajar unifamiliares. ¿Está? Luego vamos a ver lo que es el proyecto eléctrico y la verificación de todo esto de la instalación. Vamos a trabajar también con respecto al esquema de conexión de tierra. Las características de alimentación, o sea, qué tipo de alimentación va a tener nuestra instalación eléctrica. El esquema de distribución eléctrica. El esquema de distribución eléctrica hace referencia a la clasificación de las líneas, la clasificación de los circuitos. O sea, no se llama de igual manera, por ejemplo, el conductor que va desde el medidor hacia el tablero principal que el conductor que va desde el tablero principal hacia un tablero seccional. Por más que sean de la misma marca, tal vez que varíen un poco con la sección, pero no representan la misma designación técnica en una instalación eléctrica. ¿Está? O sea, esto nos sirve para decir, bueno, cuando yo diga línea seccional, o sea, cuando es línea seccional, ya nosotros debemos entender que una línea que va desde un tablero principal hacia un tablero seccional. ¿Se entiende? Son ese tipo de referencias que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Está? Denme un segundo, chicos, por favor. Mariano, estoy en clases. Disculpen, chicos. Como les decía, vamos a ver el tipo de característica y bueno, la designación técnica que lleva representa cada eh, parte de la instalación eléctrica de un inmueble. ¿Está? Eh, y acá entra otro concepto muy fuerte que lleva a determinada potencia y demás cosas como el grado de electrificación, el número mínimo de circuitos y el número mínimo de puntos de utilización. ¿Está? ¿Alguien de lo que yo voy hablando acá tiene alguna idea de lo que hablo mínimamente? Yo no, profe. O sea, de lo que vamos enmarcándolo dentro de la EA. ¿Alguna vez han trabajado en instalación eléctrica? ¿Saben lo que es un esquema de conexión a tierra? ¿A qué creen que puede decir con certificación de las líneas o circuitos o las características con la iluminación? O cuando habla del grado de electrificación, ¿qué es el grado de electrificación? ¿En base a quién está determinado? ¿Por qué número mínimo de circuito y número mínimo de puntos de utilización? ¿Alguien tiene alguna idea? Bien, bueno, de todas maneras todo esto lo van a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando con la, con la teoría. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Gastón? Hola, Bien, chicos, ¿cómo le va? me alegro. Hola, ingeniero. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, eh, como les decía chicos, esta básicamente es lo que es la parte troncal de la EA, lo que vamos a ver, lo que le venía comentando recién. Después también hay otra parte importante de la normativa que habla sobre el tipo de canalizaciones, los cables, la forma en que se instalan los cables. Ustedes, por ejemplo, para tirarle una idea, eh, los cables, ¿cómo creen que van cuando hacen una instalación eléctrica? ¿Van sobre la pared, puesto con grampa? ¿Van en una cañería? ¿Qué tipo de cañería se permite? ¿Cuál no? ¿Cómo se llama el tipo de cañería? ¿Alguna idea? A ver, todos en sus No, casas no, tienen profe. cañerías que van por dentro de la pared. La mayoría de los inmuebles de cualquier instalación eléctrica, las cañerías,
los cables van dentro de cañerías y las cañerías normalmente van dentro de las paredes, en el casi 100, 90 y tanto por ciento de las instalaciones eléctricas. Normalmente donde se utiliza la vista, que se llama la vista cuando ustedes pueden hacer una visualización de esto, que son cañerías que van sobre la pared, que van fijadas con grampa omega, o también se llama la vista, pero pueden ir en bandejas portacables. Las bandejas portacables son unas bandejitas que va variando su ancho y su altura y el espesor según la cantidad de conductores que ustedes van metiendo por ahí, y eso va normalmente entre la pared y muy cercano al cielo raso o a un, no sé, a un voladizo o lo que les toque ir, y también dependiendo del tipo de instalación, si es una industrial, por ahí una repotenciación en algún inmueble grande. Normalmente las casas no van a encontrar bandejas portacables. Ustedes En pueden la encontrar facultad sí bandejas se ve, portacables, ¿no? por ejemplo. Muy bien, en la facultad sí se ve. En los hospitales ¿Y también lo por vi. qué creen que en los hospitales también? ¿Y por qué ustedes creen que se ven las bandejas portacables? ¿Será porque le han errado al diseño, al cálculo, o ha aumentado la carga después, o ya de un momento así lo han planeado? ¿Por qué creen ustedes que se puede utilizar bandejas portacables? Por la refrigeración. por la cantidad de En conductores que realidad se cuando vos necesitan. calculas, es de todo un poco. El tema de la refrigeración, como para que ustedes tengan, cuando ustedes van a calcular una cantidad de conductores que van dentro de una cañería de PVC rígida o flexible como lo que es el caño incorrugado, también se tiene en cuenta el tema de la capacidad calorífica de los conductores dentro de las cañerías. Obviamente ustedes no van a poder meter una cañería de 3 cuartos, van a poder meter 10 cables de 6.000 físicamente no va a entrar. Y segundo, hay una carga térmica que irradia cada conductor por efecto Joule, que se tiene en cuenta el factor de forma y el factor de utilización de las cañerías, que no me lo permite. O sea, poder, ustedes si entra, o sea, le ponen jabón, lo que quieran, pueden pasar los cables, pero después tienen que reemplazar uno, lo que sea, ahí los quiero ver, ¿no es cierto? De poder siempre se puede. Acá en la instalación eléctrica, dice, profe, yo he visto que un vivo ha sido un verde amarillo. Sí, sí lo puede ver. Puede ver que hay 3 verdes amarillos en una caja, y bueno, eso es, no sé, puede pasar, digamos, o sea, no es que acá nosotros, si bien nosotros estamos para idear y planificar correctamente lo que dice la normativa, ustedes pueden encontrar en la instalación eléctrica variadas situaciones que le hacen doler los ojos y decir la verdad que tienen que ser una mala persona para hacer esto, digamos. Entonces, todas esas cuestiones que dicen ustedes del tema de la refrigeración están estipuladas en la normativa, que, o decir, la normativa dice, che, para poner una cañería de tanta sección no puede meter tantos conductores de tanta sección de conductor, digamos, por distintas razones. Primero, por la ocupación física y por el tema de la carga térmica que lleva cada uno. O sea que el tema de la refrigeración no es tanto el tema de las bandejas. No es que porque el cable se ventile. Es más, el tema de la bandeja, ¿sabe cuál es uno de los problemas del tema de la bandeja? Esto ya es muy práctico, digamos, para el que trabajó con bandeja. Comentale, Luis, si querés vos, cuál es alguno de los inconvenientes que has tenido con bandejas Ah, bien, portacables bien. en algún proyecto. Bueno, en algunos trabajos, sobre todo en locales comerciales, más bien por diseño, usaban en el momento las bandejas. Quizá pasaba un solo circuito, un solo conductor, pero abajo disponían artefactos y lo usaban más bien de vista. Era por sobre todo los arquitectos. Después en el tema de la bandeja portacable, las que se conocen normalmente, la que se ve en la facultad, la que se ve en los locales comerciales, son del tipo perforada. Bueno, en el momento que
uno elige una bandeja portacable es porque tiene pensado crecer en el futuro. ¿Por qué? Porque podría usar 3 caños, pero después queda limitado con la reserva y también cuesta más después si vos tenés una cañería, por ejemplo, ya sea del tipo metálica o de acero al carbono o rígida, de PVC también, eh, vos tenés una cierta capacidad. Entonces con la bandeja uno la monta y después saca la tapa y vos podés agregar más circuitos. Sobre todo cuando supermercados que van más expandiéndose, entonces necesita aumentar ya sea la repotenciar desde la cometida principal de DET, entonces ya usan otro tipo de bandejas que serían tipo escalera, que esa tipo escalera también pueden soportar otros tipos de cable más pesados. Pero lo general, sí, es más rápido, más práctico. eh, eh, quizá en el tiempo que vos pones en cañería ya podés hacer el doble de bandeja. Pero bueno, las complicaciones de las bandejas son mínimas, excepto que ya constructivamente el edificio que tengan que ir tenga muchas vigas salientes, entonces ahí vos ya te encontrás con algunos obstáculos que tenés que esquivar. Pero después depende a la cantidad de conductores, al crecimiento, el futuro que tenés, que nosotros como profesionales tenemos que definir qué tipo de canalización vamos a usar. El otro tema, bueno, hay una disposición, que ya la van a ver más adelante, de los cables, porque hay distintos efectos que participan de acuerdo a la corriente que pase por el conductor. Entonces, ahí vienen disposiciones que ya están en las normas para que se anule ese efecto. Pero bueno, todo lo que es canalización, eh, lo que uno ve acá en la teoría, después en la práctica cambia. En la práctica porque por lo general los arquitectos construyen o diseñan y nosotros cuando vamos a hacer la instalación tenemos que buscarnos la manera de que esa bandeja cumpla con las normativas y a su vez porque los espacios a veces son reducidos, entonces nosotros le tenemos que buscar la vuelta para que hagamos la instalación de las canalizaciones. Así que definir los únicos que necesitan para la bandeja, las herramientas básicas, y de acuerdo al tipo de bandeja, ya le nombraba, hay tipo perforada, que son las más comunes, tipo alambre y tipo escalera. De ese tipo depende del tipo de bandeja, en la industria se usa más la tipo escalera. ¿Por qué? Porque hay muchos cables de gran potencia y peso y resisten más. Y también, Profe, sí, ¿las bandejas son solo metálicas o también vienen plásticas? vienen de fibra, de vidrio. Si hay la gente que hay alrededor, es por ejemplo hipoclorito de sodio o es una planta química o algo de eso. Después vienen de inoxidable también, vienen de llenas o perforadas. Después vienen de alambre, de inoxidable, algunas vienen pintadas también. Después vienen las típicas que son galvanizadas en frío y en caliente. Entonces, por supuesto, una en frío y una en caliente hay una diferencia notable en el tiempo de vida, porque la que no es galvanizada es hincada, entonces dura menos.
instalada. Y bueno, por lo general los soportes también son del tipo galvanizado, que son los perfiles C que le llaman comúnmente, y esos soportes, hay industrias que lo piden que sean ya sea de ángulo, de acero al carbono pintado, o de perfil del 8, UPN, así que bueno, es variado. Sí, pero hay una gran variedad de bandejas y bueno, y marcas, que capaz que alguno conoce la marca Samet, no sé si la he escuchado alguna vez. ¿Cómo se llama, profe, si la busco? Samet Samet es la más conocida, digamos, la más, es como es Schneider, por una de las decir. primeras que ha ingresado a Tucumán. Es como, y que ha sido más difundida, como es Schneider. Que después, bueno, ahora hay un montón de otras marcas. Por ejemplo, hay una que se llama BPC, también, pero la SAMEI, digamos, yo ya me he acostumbrado a usar los catálogos de SAMET, que están bien completitos. SAMET, bandeja portacable. Sí, ahí la tengo, profe. Ahí les mando, ahí les mando el chat. El Samet, Samet se llama. Así se escribe como figura en el chat. Sí, o BPC también hay otra marca que también la está vendiendo acá Dimater, otra casa, un comercio de acá local. Y después, bueno, Samet la vende otra casa local, BP. Y Ampere, una marca que con N es Nulloc, algo así, ya lo voy a ver bien. Pero cada casa tiene su marca. Pero la versatilidad que te da la bandeja es impresionante y vos sabés que lo estás viendo al cable. O sea, tanto si es una tipo escalera, lo estás viendo al cable de abajo, podés tener una inspección ocular, o lo estás viendo, sacar la tapa y lo podés ver de arriba. En las perforadas, bueno, no sé, únicamente sacando la tapa logras ver si el cable, porque a veces le va a tocar en algunos casos alguna falla de algún cortocircuito, y bueno, como las bandejas por lo general, no sé si sabían ustedes que hay que ponerlo a tierra, ¿tenían conocimiento que van a Sí, tierra las profe. bandejas? No, Yo profe. una vez hice una instalación con bandeja y sí, sí lo hice así. ¿De qué Con, tipo? ¿Qué tipo usado? eran perforadas, galvanizadas. Ah, bien. ¿Y esa vos hiciste con la de clic, la tecnología esa, o hiciste la otra con las cuplas de unión, que son con tornillos? Exactamente, con los tornillos. Los cupos. Ah, con las cuplas de unión. ¿Y usaste algún accesorio? Llamale curva 90, curva articulada. Sí, sí, sí usé. Ah, usaste. ¿Te tocó alguna T, alguna derivación, algo de eso? ¿Alguna reducción? No, reducción no, pero T sí usé, porque en realidad era un circuito que hice los arquitectos lo usan mucho, a esta, Sí, las bandejas. Y, y bueno, era una instalación donde tenía que instalar un montón de lamparitas ahí en esa bandeja. claro, Y, claro, sí, sí. y la verdad que queda muy lindo. Sí, a veces, digamos, vos vayas, pasa un solo cable, pero sí, en un tiempo lo usaban mucho. Ahora ya van a la parte, a cañería a la vista, de tipo aérea, directamente están usando, viste, el color cobre, así toda, el óxido también usan un tipo óxido. Eso Sí, sí, también, también, también esa hice es una la instalación tendencia de así. ahora. Bueno, y las bandejas hay que ponerle la puesta a tierra, entonces si vos tenés una falla en el cable, te actúa el interruptor, entonces directamente tenés que buscar dónde es la falla. Y eso sí te es más fácil. Si fuera una falla dentro de una cañería, es más difícil encontrarla. Aparte, todas las cañerías, con el tiempo, se corroen
y después cuando vos querés sacar un cable, lo podés dañar a la hilación del cable. Entonces, por eso también hay otro punto de vista. Si va a pasar un solo conductor, por cañería. Si va a pasar 10 conductores, ya tenés que pensar en la bandeja. Y también tenés que elegir el tamaño y siempre la reserva del 20 o 30%. Después, Gastón, en la parte Ahí reforzando lo que decía Luis, disculpa, con lo que decía Sí, respecto a puesta a tierra. eh, eh, ¿Por qué se la pone a tierra, chicos? Porque la bandeja es un elemento metálico. Y lo que dice la normativa es que toda cañería que recorra la instalación eléctrica metálica debe ir puesta a tierra. Es más, ustedes cuando arman los tableros, todo aquel punto metálico se lo debe llevar a masa. Cuando van a poner las cajas de, ya sea para una luminaria, para un toma, tienen una parte metálica y esa parte metálica se la vincula a la misma tierra del circuito, que esa tierra del circuito después va a una tierra común del tablero y va a la jabalina de puesta a tierra de protección de la instalación eléctrica que ustedes manejan. Que eso también lo vamos a ver cuando veamos el tema de puesta a tierra. Por eso es importante lo que decían, o sea, esa es la razón por la cual se pone una portacable que es una estructura metálica a tierra. No pasando lo mismo con la estructura con las cañerías de PVC. Sí con la parte, hay algunas, no las cañerías, pero sí las cajas de PVC tienen partes metálicas muy ínfimas. Lo que dice la normativa es que toda una parte metálica de la instalación eléctrica debe ir puesta haciendo masa y a eso un punto tierra, ¿no es cierto? Que es el punto de tierra. O sea, por esa es la razón que la bandeja portacable se la pone a tierra. ¿Les queda claro ese concepto? otra cosita más, Gastón, que le quería Sí, sí. contar a los chicos. También en las bandejas portacable nosotros tenemos distintos niveles de tensión. Tanto, por ejemplo, si es 380, si es 220, y también tenemos las señales débiles, por general, que son en la industria, 24 volt, y bueno, a veces, bueno, por los conductores distorsionan alguna señal, por sobre todo cuando es una fábrica que tiene instrumentos. Entonces, ahí vienen también separadores magnéticos que se le instalan y separan 380, 220 de las señales de 24 o más o 12. Así que eso es lo que también quería explicar para que tengan idea que existen. Profe, ¿y cómo se fijan los Para que conductores de la vean ahí bandeja más o o van menos. apoyados nomás? Así es, sí, lo que está haciendo ¿Cómo? Ahí, miren, ¿Cómo se para decir lo sujetan que el profe, un segundito y te doy el pie. Para lo que dice el profe, miren, esto es una vista, un corte, digamos, vamos a verlo, más o menos aparte un poco más. Este es un corte de una bandeja. Cortan esto el corte de una bandeja, normalmente, ¿no es cierto? Entonces, Sí. por acá van los conductores, como dice el profe, ¿no es cierto? Obviamente no van puestos al aire, es lo que ahora le voy a explicar al profe cómo van puestos prácticamente. Pero lo que dice de los separadores, cuando hacen un corte, acá hay un separador que lo que hace es identificar los niveles de tensión, si hacen falta o la bandeja queda chico y demás, muchas veces también se la pone de manera coplanar en altura, es decir, una debajo de la otra. Eso cuando por ahí le han pifiado la cantidad de cable en la bandeja y demás, que puede, o ya la bandeja era existente, ustedes están haciendo un proyecto nuevo, muchas veces para las señales débiles, como dice el ingeniero, se mandan, si queda espacio en la bandeja, se ponen separadores, se las manda, que sería lo ideal, y si no, lamentablemente, si no da el espacio en la bandeja, se la mandaría por otra bandeja, o hay veces que se la ingeniería. Y lo que dice el profe de la interferencia en señales, eso es por la inducción magnética de los conductores que van, los que llevan potencia. Los conductores que llevan potencia interfieren en las señales débiles. Ustedes van a ver muchas veces, presten atención cuando van en la ruta, por ejemplo,
que muchas señales telefónicas van por el mismo poste, por cuestiones de infraestructura, de una línea de, no sé si de tanto de media, pero sí de baja, van puestas las señales débiles ahí. Pero ¿qué pasa? Una tiene una altura de 13, no es de 13, de 6 o de 9 metros, no me acuerdo bien. 9. Y las líneas telefónicas de 9 van a 4,5, que es más o menos a la mitad de la altura. Sobre el mismo poste, pero a la mitad de la altura por este tema de interferencia que dice el profe. O sea, si se da en las líneas de transmisión, de distribución, también se da en las líneas de distribución de instalaciones eléctricas internas. ¿Está? Pero Ahora sí disculpa, le doy, no sé quién habla, le preguntaba no, no, cómo la agarraban a los cables. antes que se me vaya la idea, bueno, ahora No, no, contale cómo agarran los cables. bueno, ahora, digamos, con lo que habla, esto yo le explico porque en alguna fábrica lo están haciendo por sectores. ¿Por qué? Porque hay centrífugas o hay algún ósmosis o algún equipo. Entonces, ellos en una sola bandeja mandan la parte de potencia y la parte de señales y ponen el separador. Ahora, con lo que vos comentabas ahí, Gastón, del tema de las líneas, que tenés la línea de tensión y la línea de señal débil, ahora ha aparecido la fibra óptica. Entonces, ¿qué pasa? Ya la fibra óptica no le afecta la interferencia, entonces está migrando a eso. Por eso están mucho más cerca. En algunos casos, cuando vayan por la ruta, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el efecto ese que produce la inducción magnética en la fibra óptica no aparece. Pasa volviendo a la bandeja. En la bandeja, ¿no? Un separador es de la misma calibre de la chapa, de la bandeja, es tipo L y se fija la bandeja por medio de bulones. O sea, vienen de 3 metros, o sea, listones así de 3 metros, entonces uno los instala, los fija con tornillos, arandela y doble arandela, arandela Grover y después la tuerca. Eso es lo único que hace. Entonces, aísla, todo el campo queda ahí confinado. Después otra forma que hacen es de acuerdo a la disposición de los cables. Si es trifásico, lo van haciendo, depende, que eso ya lo vamos a ver más adelante, para que también anule ese efecto. Pero bueno, básicamente toda la puesta a tierra que se haga en las bandejas, eh, hay, lugares que lo hacen un conductor desnudo que recorre toda la bandeja desde la puesta a tierra o jabalina o malla de puesta a tierra hasta hasta la última bandeja. Y después van a haber otros casos que directamente arrancan desde la malla o puesta a tierra o jabalina, hacen un tramo de puesta a tierra con cable desnudo, que va pegado, fijado al ala de la bandeja, y después empiezan a hacer puentes. Donde termina una bandeja, eso lo usan para economizar cable. Y lo que decía el ingeniero Gastón, que hay lugares que ponen potencia por abajo, señales débiles por arriba, entonces ya tienen separado. ¿Por qué? Porque en la fábrica viene la figura del supervisor eléctrico y viene la figura del supervisor, que sería el instrumentista. Entonces, a veces, para que el instrumentista tenga bien delimitado su sector, hay fábricas que lo hacen, y hay lugares que vienen ya mezclado la parte de la potencia de las señales débiles. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿de qué material es el separador que estaba comentando? También es de la misma chapa galvanizada, cincada, es metálico. Ah, bien. Tiene que ser metálico porque si no, no se va a producir una barrera para frenar la inducción magnética. Así que entonces queda todo confinado. No sé si han escuchado hablar una vez de la jaula de Faraday y algo de eso. En algún Sí, física. Eso es lo que se busca, que quede
confinada y no pase nada para Que este otro corte lado. las líneas de campo. Recuerden ustedes cuando ven campo eléctrico magnético que un conductor va haciendo un efecto como pelicular en las líneas de campo. Entonces lo que hace este material es cortar esas líneas de campo y esa inducción no se da sobre la otra señal. Entonces no se produce inducción mutua que se puede dar porque no es tan solo que un conductor le induce al otro, este también hacia el otro, entonces se da una inducción mutua. Lo que hace este separador es cortar la línea de campo de ambos, permitiendo que no haya una interacción magnética que luego se hace electromagnética entre estos dos y se puede dar una interferencia. ¿Está? Lo que pasa que, Eso es por la ejemplo, explicación. Bueno, lo que- bien, lo que pasa que hay veces que, bueno, los cables de señales eh, tienen instrumentos que serían medidor de nivel, medidor de presión, caudalímetro. Entonces, si a ese cable le llega una señal, de una inducción magnética, distorsiona la señal, entonces capaz que en vez de cerrar una válvula, se abre una válvula, el caudalímetro en vez de marcar bien, preciso el caudal que se va consumiendo, o nivel, o de radar, si están midiendo algún tanque, bueno, es el principio de que exista ese separador. Y tiene que ser metálico porque si no, no va a funcionar. Estas son cuestiones, chicos. La idea es si bien todavía no hemos visto nada prácticamente la teoría, pero estas interacciones entre usted y nosotros es lo que va fomentando todo esto. Nosotros ni siquiera hemos visto lo que es una cañería de PVC y se ha dado la conversación para trabajar sobre la maneja. O sea, esa es la metodología de todo esto. Que podamos trabajar, obviamente, siempre centrado en el tema de cuestiones que se dan en lo laboral que no haya tocado el profe y a mí o algún planteo que puedan traer ustedes, siempre ligado al tema, como para que haya un feedback entre ambas partes y esto no se vuelva tedioso. Como les dije en la clase, este es un PDF y nosotros no es mi idea sentarme a leer el PDF con ustedes y que me escuchen y demás, no. La idea de esto es hablar temas, conversar, afianzar algunos conocimientos y que de ustedes le van surgiendo las dudas. Recuerden que para la instalación eléctrica, en cierto aspecto, no hay ciencias ciertas. ¿Está? Ahí juega mucho a favor, o juega mucho en realidad el criterio económico en muchas situaciones, el criterio operativo, el criterio de mantenimiento. Por ejemplo, el tema de las bandejas con respecto al mantenimiento es lo ideal. Para la industria se lo utiliza mucho, ¿por qué? Porque ganan mucho en mantenimiento. Imagínense ustedes que hagan todo embutido. En el tema del embutido es un conductor, una canilla que va sobre la pared, o sea que para pasar tienen que trabajar con la cinta pasacable, demás, se están enganchando los conductores. Cuando ustedes hacen bandeja, que obviamente normalmente se da en la industria o una cuestión de estética o los locales comerciales, Supermercado. el tema del mantenimiento es mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, también hay unas cuestiones que deben saber, que, por ejemplo, el tema de las palomas y de los roedores. Muchas veces, por usted mismo, el tema de la refrigeración, se le pone una tapa o sea, la bandeja portacable viene perforada, que es perforada. O sea, una bandeja de chapa que lleva agujeritos abajo. Viene perforada y no perforada, viene de las dos maneras. Y viene con tapa y sin tapa. Lo ideal, que también le carece, sería ponerle tapa. ¿Por qué? Porque permite que, por ejemplo, el tema de la caca de la paloma o de cualquier otra cosa no se salvan. Porque pasa por algún lado, si es perforada. Pero el tema de que la tenga la tapa, muchas veces los roedores, ¿qué hacen? Buscan el calor de los conductores, sobre todo en la época de frío. ¿Y qué hacen? Van sobre los conductores. Como pasa en la industria, ratas hay en todos lados, o sea, por más que ustedes sean lo que sean, si tienen un descampado cerca, los roedores tienden a ir hacia un ambiente limpio sobre todas las cosas y buscan el calor, por eso se esconden detrás de las bochas de la heladera, buscan las canalizaciones.
muchas veces buscan el motor del auto. O sea, ustedes encienden el auto, vienen de andar el auto, lo apagan el auto, hay una rata cerca, le digo porque ha pasado, se le metió en el motor. Y sabe que un perro, Luis, ha pasado, aparentemente se le metió una rata y el perro por buscar a la rata le ha comido el paragolpe. Lo quería matar al perro. Pero evidentemente lo que él decía es que está buscando el calor del motor, se refugió ahí, el perro se ha puesto loco y le come todo el plástico, el paragolpe. O sea que son cuestiones que ustedes también tienen que saber los pros y los contras. No es que tampoco le van a decir a un cliente, no, no te le pones bandeja por el tema de las ratas, no. O sea, son cuestiones operativas. Muchas veces el tema de la bandeja se utiliza, ¿por qué se utiliza en la industria o en los grandes centros de concentración o aglomeración de personas? Porque el tema del mantenimiento es sencillo, ¿está? El tema del mantenimiento es sencillo, pero hay que tener algunos recaudos con respecto a esto, ¿está? Tienen que ir siempre con tapa. Ahora, si viene el dueño del proyecto o el que paga le dice, no, me quedó corto, no va sin tapa, y bueno, macho, vos el que paga va sin tapa, aprende las consecuencias. Son cuestiones que también juega el criterio económico. El tema de la infraestructura eléctrica que se hace con bandeja también es caro. O sea, el metro de cañería que ustedes van a comprar, el caño de PVC, no vale lo mismo que vale el metro de bandeja. Porque el metro de bandeja viene por tres, viene su accesorio para engrampar, hacer las uniones, reducciones, muchas veces una curva, una contracurva, un rebaje, un unión en T. O sea, son cuestiones que encarecen el metro lineal de este tipo de canalización. ¿Se entiende? Entonces se dan en ciertos lugares. ¿Está? Por eso, cuando nosotros hablamos, acá le decía, me centraba en el tipo de canalizaciones, los cables, la forma de la instalación, tienen que ver todo esto. O sea, si ustedes quieren poner en sus domicilios bandeja portacable, o sea, son dueños de hacerlo. No se lo recomiendo. La verdad que en ningún domicilio todavía llego a ver bandejas por... En realidad sí he visto en uno, que ha sido una ampliación, ya era una casa refaccionada. En la casa de un ingeniero he visto casualmente, que bueno, él ha dicho, no, no, las paredes están con mucha humedad, qué sé yo, lo había dibujado y le mando unas bandejas portacable y él después con un coso de Durlock lo ha dibujado, lo ha tapado y ha quedado la bandeja. O sea, sí lo vi, o sea, sí se lo da también. Pero normalmente cuando usted va a hacer instalación en un domicilio o en un local comercial chico, las cañerías van embutidas, a lo sumo a la vista por cuestiones estéticas. Y las bandejas se utilizan, como dicen, para los comercios, para poner los tachos de iluminación, que también se lo utiliza para pasar cable, o ya en la fábrica o en la industria, para cables de potencia, cables de señales y demás. ¿Está? Entonces, esa es la idea, chicos, básicamente esto. ¿Le quedó claro? Obviamente, pueden tener muchas dudas respecto a esto, muchísimas dudas, pero bueno, la Gastón, idea es para que vayan agregar, un poco. Sí, decime. bien. Bueno, otro punto que, bueno, cuando uno decide entre cañería o bandeja, por ejemplo, están los conductores. Los conductores, no sé si alguno sabe diferenciarlo. ¿Alguno me puede responder qué tipo de conductores hay? ¿Conocen? Sí, hay un Profe, montón de no, tipos. Lo que no digan va a entiendo estar qué bien, chicos. por No hay sección. problema, Subterráneo. sí, estamos para aprender. Por ejemplo, vos en una bandeja te pondría un cable unipolar que usa en la casa de 2,5. Ah, ¿qué van de acuerdo al tipo de estación sobre la bandeja? ¿No se puede poner cualquier conductor? No, Ah, o sea, bueno, yo le voy a explicar. En las cañerías vos podés mandar el cable unipolar de 2,5 de la norma IRA 2178. Ese lo manda por cañería de PVC o cañería metálica. Sí, en la bandeja sí lo podés poner, pero no es lo aconsejable. Ahí van otros tipos de cables que son los del tipo subterráneo, que ya tienen doble aislación. ¿Está bien que le explique eso, Gastón? Sí, sí, sí. Ah, Sí. bien. Que ya son doble aislación. ¿Por qué? Porque lo que comentaba el ingeniero Gastón,
que aparecen los roedores. Y a veces no es tanto los roedores. Quizá hay gente, un eléctrico que está haciendo un trabajo y lo ha rayado con alguna herramienta de trabajo y ya lo lastima el cable. Entonces ya hay una fuga a futuro. Entonces, por eso van los cables subterráneos, del tipo subterráneo, que directamente resisten más. Después, si vos te querés asegurar, hay cables que son mallados. Entonces ya antirroedor, que le llaman. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha tocado caso a la salida de una subestación que sería de 630 kVA, un transformador. Eso tiene su salita. Y me ha tocado ir pasando una pared, ahí iba y se distribuía la bandeja. Un roedor ha comido y se ha producido un incendio en los cables. Se han quemado porque era una fábrica vieja que no tenía los cables anti-llama. Entonces, después de eso, a mí me tocó renovar todo. Y aparte, colocar material inífugo. ¿Para qué? Para hacer los sellos, los pases, para que si llega a haber un incendio, el material ignífugo bloquea el pase del fuego hacia el otro ambiente. Entonces eso es para que más o menos sepan, son materiales que a medida que va aumentando el calor, directamente se van ampliando su volumen y son de 3M, después lo van a buscar, y esos materiales van emitiendo, cuando se van expandiendo, como, bueno, es parecido a la parte del poliuretano, pero es otro material que tiene las propiedades de crecer en volumen y aparte van enfriando el cable. Así que eso es lo que me tocó una vez con respecto a la bandeja en un pase, porque una vez que la llama se propaga, no la frena y va a todos los puntos. Entonces me tocó hacer la subestación tomando esos principios y pintando todos los cables con una pintura que realmente, aparte de la antillama que tiene el cable, la pintura esta lo protegía, aparte, digamos, le daba más retardo de tiempo ante el fuego. Esa es una acotación nomás, Gastón, que le quería comentar. No, está bien, está bien. Esa es la idea, chicos, conversar un poco de esto. Obviamente que ustedes no se aflijan si todavía no las entienden. Las experiencias de cada uno profesionalmente son muy distintas. Como uno puede ser muy operativo en el campo, se dice al campo de acción, digamos, las instalaciones, en la dirección de obra, en la implementación y ejecución de las obras. Otros pueden ser muy operativos en el diseño, en el proyecto. Otros pueden ser muy operativos en las auditorías, en los controles. O sea, nosotros como ingeniero eléctrico tenemos muchas ramas para cubrir. O sea, ¿ustedes creen que no hay otro ingeniero eléctrico que le puede supervisar una obra al ingeniero Luis? O sea, el ingeniero Luis se puede encargar de ejecutarla, pero ustedes tal vez que el día de mañana le toque, ¿cómo se llama? Inspeccionar la obra, porque también somos ingenieros de inspección, pero para poder inspeccionar tenemos que tener en cuenta todos estos conocimientos y las normativas. Y la normativa no solo para inspeccionar, sino también para ejecutar. O sea, cuando nosotros vayamos a ejecutar, mínimamente tenemos que tener en cuenta todas estas normativas. Por eso es muy importante verlas. Obviamente, chicos, nosotros no vamos a ver detalle por detalle la normativa, si no podemos llegar a perder el año entero en esto, que no estaría mal, pero son muchos temas los que tenemos que ver. Entonces, nosotros vamos a tocar a grandes rasgos, profundizar muchas cosas como para que se saquen las dudas. Y si ustedes ven que a medida que vamos avanzando no entienden algo, porque es muy complicado, o no lo han visto, o no le tocó trabajar, pueden hacer la intervención que necesiten y la consultan. Para eso estamos. Muchas veces pueden plantear una situación que ni siquiera el profe y yo la hayamos vivido,
Tal vez que sí, que no, pero para eso vamos a tratar de pensar, buscar la normativa o idear la manera de solucionarlo o buscar una solución en conjunto. ¿Se entiende, chicos? Este es un abanico de posibilidades muy grande. La experiencia te hace que conozcan la mayoría cada una de ellas, pero no siempre la vas a conocer a todas. ¿Me queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, como les decía, la normativa habla sobre hasta las protecciones de las personas, los animales, porque usted tiene que proteger a los seres vivos y también la instalación. O sea, la gran diferencia entre un disyuntor, por ejemplo, y una llave termomagnética. También la normativa habla de cómo están formados los tableros eléctricos. O sea, de qué material son los gabinetes, cómo se arman, qué tipo de llaves pueden ir o no, lo que también habla sobre los rieles son los rieles donde calza la llave termomagnética, la llave compacta, lo que sea que vaya, van calzados ahí, también habla sobre todo esto. ¿Está? Es una normativa bastante extensa, pero como les digo, nosotros vamos a ver partes. Vamos a empezar desde el principio del dominio de aplicación, como les decía acá arriba. El dominio de aplicación es donde se aplica esta normativa, lo que hace el proyecto eléctrico. La parte de conexión a tierra la vamos a tratar lo justo y necesario porque después vamos a pasar a ver tierra. O sea, ustedes tienen que saber qué tipo de esquema se exige para la instalación eléctrica, pero luego vamos a ver cómo son los esquemas. ¿Está? Y el tipo de característica, alimentación y demás. Como les dije, justo hoy, Luis, tengo votación presencial en la facultad de congresales de CONADU y Bien. tengo que ir a votar antes de las 9. Vamos a cortar un ratito antes, pero el día jueves ya vamos a avanzar de lleno con lo que es la normativa, básicamente. Los que puedan, la van leyendo. Esto ya está en el aula virtual. Los que puedan la descarguen la van leyendo. Si no, lo vemos en clase. Lo bueno de leerla antes es que le genera dudas. Y las dudas las podemos resolver en clase. Obviamente, no nos empiecen a preguntar antes de que lo demos al tema, porque hay muchos chicos que no han tenido la posibilidad de verlo, entonces van a quedar desorientados. Que vayamos avanzando y tengan la duda ahí. Mire, profe, yo he leído esto, bla, 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 y he entendido esto. Está bien, está mal, y lo vemos. ¿Les quedó claro, chicos? Perfecto, ingeniero. Bueno, ¿hay alguien que no esté matriculado en el aula virtual?